¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Una de las ciudades más queridas por los colombianos es Cartagena, llena de mucha magia, pero también de mucho por hacer. La historia de hoy es la de una bogotana que lleva 16 años trabajando por y para Cartagena. Ella hoy en día es la secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana de esta ciudad y entre sus más firmes propósitos está acabar con la trata de personas y con la explotación infantil en esa ciudad. Ella es Ana María González. Ana María, bienvenida a Entrevistas. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Comencemos hablando un poco de usted. Es importante saber quién está al frente de una decisión tan importante como es acabar con la trata de personas en una de las ciudades más queridas por los colombianos. Usted es de Bogotá, pero hace 16 años, lo decíamos en la introducción, está viviendo en Cartagena. ¿Por qué toma la decisión de trabajar en esa ciudad? Bueno, mi mejor amiga vivía en Cartagena cuando yo me separé, así que decidí irme a vivir a Cartagena y buscar alguna oportunidad que hubiera en esa ciudad. Me presenté a una convocatoria que tenía la Universidad Tecnológica de Bolívar para ser profesora y así empecé en la ciudad de Cartagena hace 16 años. Y es paradójico porque hoy en día usted quiere salvar las vidas y las historias de muchas mujeres en esa ciudad y la ciudad la salva usted. ¿De qué la salva en ese momento y en esa transición tan difícil como es un divorcio? Bueno, una separación exactamente, es muy dura. Estaba yo con mis hijos chiquitos, me parecía una ciudad pedagógica, me parecía una ciudad divina, una ciudad para educar niños. Yo soy muy agradecida siempre con Cartagena por la manera como la ciudad me ofreció muchas oportunidades para que mis hijos pudieran florecer y aprender muchas cosas, historia. Por eso me duele mucho que la ciudad sea utilizada para fines que no son. Es decir, Cartagena podría tener un turismo muy constructivo, se podrían hacer muchas cosas bonitas y este turismo de vida nocturna, de prostitución, pues nos hace mucho daño y además desplaza ese turismo familiar que es como el alma de la ciudad, que tiene tantas capas de historia y tanto por enseñar. Además habla con una propiedad de Cartagena como si hubiera nacido ahí. Es que uno al final de la historia, pues uno no decide dónde nace, pero uno cuando crece puede decidir de dónde es y por qué trabaja. Así ¿Cierto? es. Yo tenía una conexión con Cartagena desde que era niña y las cenizas de mi abuelo cuando él falleció las lanzamos desde uno de los fuertes de Cartagena al mar. Yo tengo una conexión afectiva con esa ciudad, quiero mucho a Cartagena. ¿En qué momento comienza usted a vincularse a trabajar con la ciudadanía? Sabemos que fue docente, que dirigió algunos proyectos importantes también para la ciudad, pero ¿cómo encuentra realmente su lugar? Bueno, pues voy encontrando el lugar. Definitivamente la universidad fue determinante, crear digamos, el proceso de formación de los politólogos. La carrera estaba muy joven cuando yo entré a la universidad y ahí se fue como consolidando lo que hoy es un programa muy fuerte de la universidad que ha tenido mucho impacto con unos profesionales increíbles. Entonces eso me dio muchísima perspectiva. Pero al mismo tiempo sentía yo que las comunidades afrodescendientes de las zonas apartadas pues tenían como muy poca atención y que su tema crítico era la tierra y no había mucha gente ayudando en eso, mientras que en el Pacífico había millones de hectáreas a favor de los, digamos, tituladas a favor de las comunidades negras. En el Caribe no había ni una. Entonces, digamos que empecé a trabajar en mirar qué pasaba con esos expedientes, porque esas titulaciones no avanzaban y decidí finalmente retirarme de la universidad para dedicarme de lleno al tema del trabajo con afrodescendientes. ¿Y ahí crea la Fundación FEM? Sí, ¿Es en ese instante? Pues la fundación se creó en el 2007 para trabajar de una manera multidimensional temas de educación. Sin embargo, cuando empezamos a hacer todos los procesos de intervención a nivel rural, nos dimos cuenta que definitivamente había una cosa que era la prioridad número uno de cualquier cosa, y era darles la titularidad de la tierra. Es decir, ni ellos podían mejorar los activos, es decir, no podían invertir en sus casas, no podían. La gente juzga mucho que porque tienen un televisor tan bueno, si tienen una casa de palitos. Y entonces dice uno, pues que tienen una casa de palitos porque no son los dueños de la tierra.
y no se puede construir un capital histórico si no se tiene la titularidad de la tierra. Y había mucha gente que vivía como en condiciones temporales y había vivido así durante 3 generaciones. Sí. Y eso me parecía que era como la prioridad. Entonces dejamos el tema de la educación holística y nos metimos más en el tema de los expedientes de tierra. Y cuéntenos desde esa perspectiva una historia que evidencie ese trabajo, que le ponga rostro precisamente a esa misionalidad de la Fundación. Bueno, está una mujer que yo admiro profundamente, que es una líder, ella nació en Rocha y ella fue la persona que hizo las solicitudes de títulos de Rocha y de Puerto Badel en 1997, sin respuesta. Ella prácticamente es una mujer analfabeta, pero ella se puso a investigar sobre la Ley 70 y fue una de las primeras personas en radicar solicitudes de titulación colectiva en el Caribe colombiano, sin respuesta. Cuando nosotros la conocimos, en el 2011, empezamos a apoyar todo su proceso, a mirar cómo eran los expedientes y a retomar esas fechas en las cuales ella había hecho las solicitudes, a completarle los documentos y ayudar en este tema. Y, digamos, el gran orgullo de la Fundación es que hace, digamos, 3 años se logró la primera visita ya de la Agencia Nacional de Tierras en aras de realmente lograr la titulación de tierras, pero ella se llama Concepción Miranda y ha sido una mujer importantísima en la historia de esos 2 pueblos. Y usted habla de eso y se le nota la alegría y la satisfacción por trabajar por la gente. ¿Qué pasa con la Fundación hoy en día? ¿Qué pasa con la Fundación? La Fundación continúa, yo hago parte de la Fundación de manera vitalicia. Tú sabes que en Colombia desafortunadamente algunas fundaciones las venden o hacen transacciones con las fundaciones. Nosotros para protegerla queríamos que permaneciera los 2 fundadores de manera vitalicia en la Fundación. Yo hago parte de su asamblea, participo en reuniones una vez al año en la Fundación y ellos siguen adelantando los expedientes de titulación colectiva. Mientras yo estoy en el gobierno, nada en Cartagena para no tener conflicto de intereses, pero han estado trabajando con algunas comunidades en el Canal del Dique, adelantando los procesos con ellos. Y hoy en día pues trabaja con la alcaldía de William Dow. ¿Cómo llega usted, cómo aterriza? Porque además la historia es bien interesante, a trabajar con William Dow. Tengo entendido que no se conocían. Nos conocimos en Nueva York. Yo estuve 1 año en Nueva York por una beca que me gané en la Universidad de Columbia. Y ahí me tomé un café con él y otro día fui a almorzar. Pero no más, no eran amigos entrañables de la infancia. No éramos amigos entrañables de la infancia. Y efectivamente en esta beca una de las cosas que nos hablaban mucho y que nos enseñaban era que había que prestar servicio público, o sea que había que un momento de dedicarle uno su vida profesional un ratico al sector público. Entonces cuando Dow ganó, Dow viniendo de su activismo anticorrupción, con su hoja de vida intachable que le había ganado a los pillos en la región, pues con él sí daban ganas de trabajar en el sector público, digamos. A mí me tocó justamente la transición en donde hubo en 10 años como 11 alcaldes, entonces el sector público era una cosa en la que uno no quería meterse, pero con William Dow como jefe sí me pareció como que se podía y me presenté a la convocatoria que él hizo. Se hizo una convocatoria a través de una casa talentos. ¿Y cuál es su labor actualmente en la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de una ciudad como Cartagena, que decíamos al inicio de esta entrevista, pues con tanto por hacer? Así es, bueno, por un lado está el tema de seguridad y convivencia ciudadana, eso es uno de los procesos claves, pero también está acceso a la justicia, nos encargamos de las comisarías de familia y las inspecciones de policía. Está el tema asuntos étnicos, todos los temas que tienen que ver con indígenas y con afrodescendientes. Manejamos el tema de derechos humanos en la ciudad de Cartagena, que desafortunadamente la situación de derechos humanos se ha ido deteriorando. Y además nos hacemos cargo del equipo de los bomberos y de los salvavidas en la ciudad. Poquito trabajo, ¿no? No, pues es un montón de cosas. Ana María, pero su camiseta está puesta para acabar con la trata de personas y con la explotación sexual infantil en la ciudad. Hacemos una pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. ¿Qué es ser jefe de gabinete? Es como poder articular muchas de las decisiones del presidente. Estaba hace rato así diciendo, ojalá me inviten, y lo logramos. Yo me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo.
Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia y Radio desde San Andrés. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las 6 de la mañana, llevando la voz de la Presidencia de la República, del Gobierno Nacional. Colombia Hoy Radio. Síguenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Continuamos en entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con Ana María González, hablando de todo lo que hay que hacer por Cartagena y para Cartagena. Y hay un tema pues, que sin lugar a dudas nos preocupa a todos los colombianos y que tiene que ver con la trata de personas y con la explotación infantil en esa ciudad. Pero antes de eso, cuéntenos, Ana María, y cuéntenle a los colombianos esa Cartagena que el turista no conoce. Esa Cartagena, la de verdad, la de la piel, la del pie descalzo. Bueno, Cartagena es una ciudad muy bella, muchísimo más grande de lo que concibe la gente que viaja a Cartagena. Digamos, la zona urbana de Cartagena es 7 veces más grande que el centro histórico y que la zona turística. Y la zona rural es todavía más grande. Digamos, Cartagena llega hasta Isla Fuerte frente a Sucre. Toda la zona insular, tenemos 18 islas. Y unas condiciones, digamos, socioeconómicas muy difíciles. Algunos de los lugares en donde todavía no hay agua potable están en Cartagena. Y pues hay unas condiciones de desigualdad muy fuertes. Cartagena, yo creo que eso es lo que hace que haya unas condiciones que habilitan un montón de abusos y un montón de formas de explotación que hay en la ciudad. ¿Cómo se echa usted al hombro el tema de la trata de personas? Y cómo conecta, porque conecta su espíritu con todas estas mujeres y con todas estas niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual infantil. ¿Cómo conecta con ellas? Bueno, yo toda la vida he tenido como una intensidad hacia la búsqueda de la libertad de las personas. Siempre por alguna razón me han convocado las luchas contra la esclavitud, tanto en otros países como en Colombia, y no me gustan las formas de esclavización contemporánea. Entonces siempre digamos que teóricamente había tenido como una apuesta y fui activista contra la trata en Cartagena, porque yo pienso que no se puede ser de otra manera si uno es mujer en Cartagena. O estás en contra y haciendo lo que puedes desde la sociedad civil, o pues estás simplemente apoyando y tolerando. Entonces cuando asumí mi rol en el gobierno como secretaria del Interior, yo le dije al alcalde Dao, bueno, yo voy a ser la secretaria del Interior, que eso es un chicharrón gigante, pero entonces usted ayúdeme en una acción decidida contra la trata y respáldeme, que eso requiere muchas cosas. Entonces, la política pública en Colombia está muy orientada a la atención de víctimas, que por supuesto es muy importante, pero yo he orientado mis esfuerzos a la persecución de los delincuentes que hacen posible que ese mercado exista. Digamos, hemos usado nuestras habilidades administrativas desde lo ejecutivo para poder aumentar los acervos probatorios de la Fiscalía y hemos tenido éxito. Es decir, ¿qué ha cambiado? En Cartagena en el 2020 hubo 0 casos tipificados de trata, 2021 0 casos tipificados de trata, 2022 a partir del momento en el que yo asumí la Secretaría del Interior empezó esto a cambiar, empezamos a hacer rescates, a finales del año pasado tuvimos 14 rescates, este año hemos tenido 4 y empezamos a ver capturas ya con el delito de trata incluido entre las formas, porque una de las cosas que nos pasa con la trata es que tipifican los delitos como abuso sexual, violencia sexual, hacia niños y niñas, pero no se establece el delito como es que hay personas traficando y ganando dinero a partir del cuerpo de niños, niñas, adolescentes y mujeres. ¿Y cómo ocurren esos operativos? ¿Cómo pasa? Bueno, los operativos los organizamos, nosotros hacemos operativos de control de establecimientos de manera sorpresiva, pero 4 veces a la semana, entonces definimos diferentes lugares. Simplemente hacemos verificaciones de la documentación, revisamos, a veces vamos a los prostíbulos para asegurarnos que las chicas están bien. Algunos de los operativos que hacemos los hacemos en conjunto con la ES Cartagena de Indias, que es parte de la, digamos, es el ente de salud para poder ofrecer acceso a derechos sexuales y reproductivos, porque nosotros en ningún momento perseguimos a las chicas que se dedican a la prostitución, sino que les ayudamos a comprender su condición de víctimas y hacerles entender que nadie puede ganar comisión sobre sus cuerpos. Claro, y hablábamos extra micrófono de pues, que la prostitución es una decisión, ¿no?, de vida, voluntaria,
Pero la explotación sexual infantil no. Así es. ¿Quién está detrás de la explotación sexual infantil y cuál es el rol y el papel de las familias, de lo que usted ha visto? Bueno, hay un mercado que paga más caro por niñas, que le gusta, hay un mercado proxeneta, hay unas personas degeneradas en sus valores que les gusta tener sexo con niños y pagan muy bien, desafortunadamente. Y a veces hay familias cómplices de este tipo de comportamientos por dinero. Entonces, esa es una realidad, pero la otra realidad dolorosísima es la mendicidad forzada, la utilización de niños en la calle para pedir propinas y monedas. Claro, porque es muy rentable en una ciudad como Cartagena, si 10 turistas les dan cada uno $10, pues hicieron un montón de dinero a partir de la utilización de un bebé de 8 meses, de 12 meses, de 2 años, que los ves hasta las 2 de la mañana en la calle. Nosotros desde enero hasta la fecha hemos ayudado a proteger 89 menores de edad que han estado en mendicidad forzada en la ciudad. Digamos, es un hábito, y es un hábito desafortunadamente de las familias. Eso tiene mucho que ver con los valores de las familias, que yo entiendo están en una situación de vulnerabilidad muy extrema, pero llegan hasta unos límites bastante fuertes. Claro, pero entonces, ¿cuál es el rol de las familias y de esas mamás, Ana María, que tristemente son quienes mandan a las niñas a la calle? Bueno, desafortunadamente tenemos un componente de normalización cultural de muchos tipos de abuso doméstico, digamos, sexual, físico. Hay colectivamente, digamos, que hay unas formas en donde los niños les cuesta trabajo reconocer que están siendo abusados, y los padres abusadores, todas estas cosas, consideran normal ciertos tocamientos y ciertos comportamientos sexuales. Y también es desafortunado que en el nivel de desigualdad que hay familias que deciden utilizar a sus hijos para, digamos, rebuscarse, conseguir recursos. Entonces ahí están las formas de mendicidad forzada, pero también hemos encontrado casos aberrantes, como uno que sucedió recientemente en La Boquilla, en donde la abuela y la mamá mandaban unas niñas a ser abusadas sexualmente por un extranjero. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con que necesitamos moralizar la crianza y trabajar duro en esas formas de naturalización del abuso, que no son específicas del Caribe colombiano. Creo que eso es un tema colombiano, es decir, sí, en Colombia nos cuesta trabajo reconocer el abuso sexual doméstico. Y usted ha recibido amenazas, infortunadamente, por el trabajo que lleva realizando de cara precisamente a la trata de personas. ¿Cómo encarar esto realmente? Pues digamos que yo estaba preparada para para que eso sucediera, porque yo tengo muy claro que la trata de personas en Cartagena o en cualquier otra ciudad del país no es un tema de patrullero con prostituta, que es como de la concepción que tiene la gente, que es, ay, ¿por qué la Torre del Reloj está llena de prostitutas? La policía, ¿por qué no hace nada? No es un tema de ese nivel, es un tema de grandes redes de trata que hacen millones y millones de dólares a través del negocio, moviendo mujeres entre ciudades. Alguna trata sucede en ciudades colombianas, otra es de exportación, digamos, de personas que son enviadas en la trata externa a España, a Panamá, a diferentes islas del Caribe. Entonces, yo siento que al saber que uno está enfrentado a una mafia más grande, pues tiene que venir en el paquete que tú estés preparado para recibir diferentes tipos de amenazas. ¿Quiénes están detrás de esas mafias? ¿Son solamente colombianos o también hay extranjeros? No, por supuesto, hay extranjeros involucrados. Algunos de los negocios tienen participación de personas de diferentes nacionalidades. Eso es parte de lo que hemos identificado y por eso hacemos colaboración interagencial con el FBI, con Homeland Security de los Estados Unidos. Digamos que las autoridades estamos colaborando a nivel incluso panamericano. Hemos hecho varios encuentros de fiscales latinoamericanos para que podamos aunar esfuerzos y crear estrategias conjuntas desde Chile hasta Canadá. ¿Y qué tipo de amenazas ha recibido usted y de persecuciones, Ana María? Bueno, pues evidentemente en redes sociales, llamadas, mensajes, y ha habido algunas cosas como particulares, como incomodidades particulares. Y también efectivamente pues recibo mucha más atención mediática que otros funcionarios del gobierno de Dao. No sé muy bien por qué, digamos, y es difícil como asociar, pero sí efectivamente
digamos que puede haber un factor de presión mediática para que yo cambie como mi estrategia de enfrentar la trata de personas. Hace un par de semanas veíamos que su fundación, la Fundación FEM, la estaban asociando precisamente con un tema de un proyecto de Países Bajos. ¿Esto hace parte de esas amenazas? ¿Usted siente que hace parte de las amenazas o cómo podría defenderse frente a esos titulares de prensa? Bueno, yo simplemente lo que invito a la gente es a que averigüe bien, es decir, cualquier persona de la Fundación ha sido muy transparente históricamente. Nosotros reportamos la rendición de cuentas ante tanto ante lo que la legislación nos pide para poder estar registrados ante la Cámara como una entidad sin ánimo de lucro, pero también la Confederación Colombiana de ONGs tiene una rendición pública de cuentas que es voluntaria, que FEM ha llenado siempre. Pueden revisar públicamente sus balances, sus miembros, indagar un poco más profundamente para ver cuál es la verdad acerca de ese escándalo. Digamos, en este momento no puedo referirme mucho porque estamos interponiendo acciones jurídicas de diferente índole, pero buena parte de lo que se está diciendo es falso. Ana María González en Entrevistas con Alma de País. Una pausa y ya volvemos a nuestro tercer segmento. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el Gobierno del Cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Muchas gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País, conectados en esta oportunidad con Ana María González y hablando de un tema que a todo Colombia le interesa y es Cartagena y es la situación de las mujeres en Cartagena y la trata de personas y por supuesto la explotación sexual infantil. Y llegamos a un punto que es muy importante, no solamente todos los operativos que ustedes están haciendo, los avances en judicialización, sino también la atención a esas niñas, niños, adolescentes y mujeres, porque yo considero, Ana María, que no alcanza una vida para sobreponerse de una violencia como es esta, la explotación sexual infantil. Así es, ahí contamos con un aliado institucional que ha dedicado su vida a ayudarnos, que es la Fundación Renacer, que maneja una de las instituciones, digamos, más respetadas en atención a víctimas de explotación sexual y trata, que desafortunadamente solo trabaja con menores de edad, pero estamos viendo cómo ampliamos sus servicios porque pues a veces en ese sentido la legislación es bien limitada porque una niña de 18 años recibe una atención distinta a una de 17 y estamos fortaleciendo nuestras capacidades para poder atender a las víctimas, para poderles dar además oportunidades de cambio. Una de las cosas bien bonitas, digamos, que hemos logrado darle empleo a varias sobrevivientes de la trata de personas en el gobierno. Hay diferentes que nos están ayudando en diferentes labores. Una de las cosas son mujeres muy comprometidas, muy agradecidas, porque ellas tienen una autopercepción de que ellas nunca van a tener una posibilidad de cambiar de trabajo. Y entonces darles un trabajo así no sea tan rentable como puede parecer la prostitución, es una oportunidad de reconstruir esas vidas. Entonces también estamos avanzando con la Cámara de Comercio para ver cómo encontramos unos espacios que nos permitan reinsertar a estas mujeres en las economías formales a través de trabajos, porque muchas de ellas quieren salir y cuando encuentran oportunidad la toman de inmediato. Muchas de ellas empiezan porque no hay oportunidades económicas para las mujeres. Claro, eso desde el punto de vista laboral y social, pero desde el punto de vista psicológico, ¿qué tan marchitas realmente quedan sus vidas? Bueno, afortunadamente en Cartagena tenemos una serie de profesionales. Trabajamos con la Mujer CAFAM 2022, que se llama Claudia Quintero. Claudia Quintero es sobreviviente y a uno le da mucha esperanza porque uno ve el poder que tiene esa mujer
y las conversaciones que es capaz de tener con las mujeres para ayudarlas a salir. Y se vuelve un modelo de rol absolutamente brillante, maravilloso. O sea, ella es un ejemplo a seguir y creo que le da mucha esperanza a las mujeres saber que no tienen que quedarse condenadas allí en este esquema de explotación. Su familia pues estaba conformada por solo mujeres hasta que nace su hijo, ¿no? Eran puras mujeres realmente en su casa. ¿Esto le genera esa conexión hoy en día precisamente con el trabajo que realiza en pro de las mujeres? Pues yo creo que yo naturalmente he sido feminista desde chiquita porque mi abuela se divorció en el 47. Ella era una visionaria, total. liberal. Ella dejó al marido porque le pegaron. Y ella dijo, no, yo no me voy a aguantar esto, y lo dejó. Entonces yo siempre pienso que hay un feminismo teórico, como ideológico, y hay un feminismo pragmático de la vida de las mujeres, y yo he vivido siempre con mujeres con muchísimo carácter, con mucha decisión, capaces de ir en contravía de lo normal, y en ese sentido siento en mí un legado femenino muy fuerte y del que me siento muy orgullosa, pero también una responsabilidad muy grande hacia las mujeres que no han tenido, digamos, esa fuerza y ese carácter en la familia para ayudarles a salir adelante. Uno ve que hay muchas mujeres que no creen en ellas mismas, ¿no? Que hay que reconstituir y que darles fuerza para hacer. Entonces yo creo que parte de eso, digamos, como subconscientemente tiene que ver con la lucha contra la explotación sexual. ¿Y le está gustando el servicio público o quiere volver de nuevo como a la fundación, al trabajo detrás, a los proyectos sociales que no tienen tanto eco? Esa pregunta es bien difícil de contestar porque por supuesto que me gusta el impacto que tiene el servicio público, pero los costos humanos, emocionales, económicos, jurídicos en mi vida cotidiana, las transformaciones que he tenido a las que he tenido que adaptarme por ser servidora pública, pues eso sí no me lo esperaba y tampoco me parece tan agradable. Creo que desafortunadamente desmotiva el hecho, lo que a mí me pasa, desmotiva a otras mujeres a participar en el sector público por esto, para evitar todas estas molestias tan evidentes que yo he tenido en el ejercicio de mi trabajo. En una frase, ¿qué es Cartagena para usted? Cartagena es una ciudad escuela. ¿Y Colombia? Colombia es un país megadiverso y absolutamente maravilloso y tensionante. ¿Tensionante? Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros tenemos muchos asuntos sin resolver y no hemos abrazado nuestra diversidad, no nos valoramos por lo que somos, siempre queremos ser otra cosa y en eso no nos hemos podido encontrar como país. Bueno, pues ojalá nos encontremos y que sea pronto, Ana María. Por supuesto que sí. Es Ana María González, ella es la secretaria del Interior y de Convivencia de Ciudadanía de Cartagena, quien estuvo hoy aquí con nosotros en este set para ustedes. Esto es Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto.